Bueno, este trabajo es señales y sistemas, solamente lo realizo porque es que en la guía me di cuenta que en la parte de abajo decía que había que, además de hacer el trabajo, había que hacer una presentación y luego había que hacer un video, pero eso era una persona que escogían, no más. Yo simplemente estoy mostrando el trabajo, estoy haciendo el video ya que tengo que pasar casi urgentemente a otra materia porque tengo que entregar un trabajo final y ya que apenas tengo que un solo día y no sé, tengo esa y otra, no sé si alcance. Y entonces ya entrego este documento. Me guié mucho por lo que subieron el video que subió el tutor al foro. Me sirvió de base bastante. Y luego me vi la webconferencia. He investigado algunas cosas que ya por fin las fui entendiendo sobre el análisis de ese filtro. Lo primero que les voy a mostrar aquí a ustedes es yo les mandé al foro un documento que mostraba sobre una presentación. Simplemente la hice sobre lo del filtro, la hice como a toda la información que tenía, entonces decidí eh, organizarla y hacer un documento que me sirviera o que le sirviera a mucha gente. Entonces aquí habla la definición y las aplicaciones, las características de los 4 filtros, pero hay muchos más. Eh, la frecuencia de corte, de qué es la frecuencia de corte de un filtro, qué es un filtro de primer orden, los tipos de filtros de primer orden y su configuración. Esto es más que todo electrónico. Qué es una región de ganancia, qué es una región de atenuación, qué es la banda de rechazo, qué es la banda de paso, qué es un filtro de segundo orden. Eso me lo encontré y me pareció excelente enviárselos. Eso es los filtros pasivos, paso alto, paso bajo, paso banda y sus diferentes configuraciones y fórmulas para calcular si algún día lo necesitaran. Los filtros de paso bajo, paso alto, estructuras Allen y Kelly, si algún día llegan a leer eso. Filtros de paso bajo, paso alto y paso banda, estructuras, demás configuraciones. Y la tabla resumen de el orden del filtro, primero, segundo, tercero. Nosotros estamos con un filtro de segundo orden, la pendiente de pasos bajos, la pendiente de paso banda o supresores de banda y pendiente de paso altos. Creo que aquí creo que me salté una muy importante. Bueno, no me salté ninguna. Listo, eso sería todo sobre esta primera presentación que les envié a ustedes. La otra presentación es ya el análisis que nos pidieron del trabajo final sobre el filtro. Pues coloco mi nombre porque no sé exactamente cuál vayan a elegir. Este fue lo que yo hice, le hice la introducción, para qué se hacía el documento, más que todo es determinar las características, el cálculo de la respuesta de entrada, la función, el análisis de la función de transferencia del filtro, la transformada inversa para cuando ya tenemos para encontrar la relación en frecuencia entre perdón, la transformada inversa para llegar a la función en el tiempo ante una respuesta de un escalón, una señal de entrada en el filtro, cómo interfiere en su salida, entregué los diagramas de Bode y demás. Los objetivos: comprender el funcionamiento, utilidad, clasificación del filtro ante señales de entrada, comprender la función de transferencia del filtro, determinar según la función de transferencia del filtro sus características. Bueno, esta presentación en PowerPoint es muy resumida con respecto a lo que se hizo en el trabajo, que está paso a paso, ¿ya? Entonces aquí les doy las fórmulas, que es un paso baja, paso alta y paso banda, según funciones de transferencia, ¿ya? Entonces su función de transferencia.
pues esto es más que todo sobre lo de los filtros, qué es el factor de calidad del filtro, qué es la frecuencia resonancia, eh, y qué es el coeficiente de amortiguamiento que nos permite determinar y demás. Esto fue tomado. El filtro paso alto, sus características, tiene una frecuencia de corte y deja pasar todas las frecuencias por encima de esa y hasta el infinito y más allá. Entonces aquí están los filtros analógicos, su respuesta de amplitud en decibeles, cómo se calcula la frecuencia de corte y la respuesta en fase que ahí la tienen. Entonces aquí tenemos la función de transferencia de nuestro filtro paso alto, ya cambiando el valor de A, que es 4, entonces nos queda de esta manera. Y luego me dicen que encuentren la frecuencia natural del sistema y el coeficiente de amortiguamiento. Entonces aquí les indico cómo se calcula el coeficiente de amortiguamiento, que es la raíz, nos da 200. Perdón, la frecuencia natural del sistema y el coeficiente de amortiguamiento, que es 2 de ρ por W. Si nos podemos dar cuenta, esto está aquí. Entonces igualando nos da 0.07 y así sucesivamente. Luego aquí la ganancia del filtro. Uy, ¿qué pasó? La ganancia del filtro en decibeles. Aquí tengo una ganancia en función de la frecuencia. ¿Cómo así que en función de la frecuencia? WJ. Porque cuando yo analizaba WJ, ¿por qué? Porque la magnitud de este filtro es 200, ¿ya? W0, entonces aquí me da 49. Y luego la ganancia de la banda de paso en función de la ganancia de paso, que es H0, que me di cuenta después, son 400, fue el mismo cálculo que hizo casi mi compañero. Entonces aquí me da ganancia en función de la ganancia de paso, que serían 400 sobre raíz de 2. Pero nuestro filtro le quita menos 3 porque dice que a los 3 decibeles se produce algo que ellos dicen, para W y CR la ganancia cae 3 decibeles en vez de cae un 70%, punto de media potencia que determina la frecuencia de corte. Es como se calcula por debajo de los 3 decibeles, algo por el estilo, eso estaba ahí en la teoría. Y luego la frecuencia en la cual se da la ganancia del sistema, pues encontré que la frecuencia característica del filtro coincide con la frecuencia de resonancia del filtro, y la frecuencia de resonancia es en la cual el sistema alcanza su máximo grado de oscilación, que es W0 por 2pi por F0. Entonces la frecuencia de corte es WC, que es H0 sobre raíz de 2. Entonces está. Y la frecuencia natural del sistema es W, es 200 radianes sobre segundo. Entonces F0 es 200 radianes sobre segundo sobre 2pi. Y esto lo corroboré con otra fórmula que me permitía llegar también a esa conclusión. Y aquí mi compañero colocó esto del primer trabajo, el ancho de banda del filtro paso alto va desde la frecuencia de corte hasta el infinito. El ancho de banda desde los 41 Hz hasta los 2, pues este fue el cálculo. Entonces frecuencia de corte, pero esa frecuencia de corte yo la tengo en radianes sobre segundo, pero hay que convertirla en Hz. Entonces ahí llevo las fórmulas y ahí me permite dar que 282.843 radianes sobre segundo es lo mismo que 45.0158 Hz. Eso fue la frecuencia que me dio de corte. Listo. Luego, bueno, esto es una tabla de transformada inversa.
la respuesta está en un escalón. En la webconferencia, la persona que la hizo explicaba sobre que era equivalente a 1, se multiplicaba por esa respuesta al impulso en frecuencia. Bueno, hay un aplicativo, hay una página en internet donde uno mete la función de transferencia y le calcula la transformada inversa. Esa función de transferencia específicamente no me arrojó, me dijo que no tenía pasos, me dijo que era imposible. Pero yo la hice, cuando le retiraba esta parte de acá, sí me daba el resultado. Entonces, en el ejercicio, donde está el ejemplo, la tabla 11.3 de la transformada inversa de Laplace en el libro de guía, hay un ejemplo sobre esto, pero está elevado a la 3 y así sucesivamente. Y ellos evaluaban el S con el valor que hacían del despeje de la raíz que sacaban de los polos que sacaban en el denominador. Y con eso les permitía darle unos valores para llegar a llegar a funciones parciales y poderla tener de esta forma, ¿ya? Para poder hacer la transformada inversa de esta manera. Yo hice lo mismo, realmente está a verificación, solamente decidí hacer un resultado, aunque la misma calculadora que está en internet dijo que no tenía pasos para mostrar o algo por el estilo, entonces creí que no tenía. De todas maneras yo la hice en sus fracciones parciales, evalué esto, luego, bueno, en el documento les mostraré, hallo los dos complejos y hago el resto de pasos como ya se había hecho en la otra. Bueno, aquí determinando la amplitud y la fase, entonces sabemos para la amplitud de, pero esto más que todo es un análisis del filtro, ya esto se hizo todo del filtro. Luego hago el análisis en el estado estable de entrada, entonces W es igual a 0.01 y esa S igual a JW. Bueno, mucha gente dice ¿por qué S igual a JW? Aquí hay una definición, en una parte lo encontré, que decía que considerando que las señales de entrada eran sinusoidales, se podía considerar esta igualdad. Entonces esto se cambió, se ingresaba, cambiaba la S por JW, y ese JW, como W es igual a 001, se evaluaba, y ya al evaluarlo en el filtro, podía yo dar como resultado, que aquí está perfectamente, el valor que se tiene de amplitud y de fase. Y luego la entrada me daba la 2, que era el 2 que estaba por la amplitud, que me daba la respuesta de la función de transferencia, evaluándola con la respuesta del filtro, y la fase. Luego eso daba me pasé ya, y luego eso, la misma función más la fase del filtro. Entonces a mí me dio que eso daba 1 a la menos 6, que fue el mismo resultado que le dio a mi compañero haciendo el otro procedimiento, y 179.9 grados, que son los mismos 180 grados que él calculó. Entonces esto es 2 por 1 a la menos 6 coseno, porque es en la entrada, de 0.1 t más 4 más 179. Entonces toda esa suma me daba esta posición, pero como este W está en radianes sobre ese radianes, entonces yo tengo que llevar el ángulo a radianes y hago su conversión, permitiendo darme que esto quedara en radianes. ¿Listo? Esa es la primera respuesta. La segunda se hace exactamente igual. Su respuesta, que aquí se las coloqué,
Viene siendo esta la respuesta, igual que este. Viene siendo esta la respuesta. Bueno, aquí esto no sería menos y no más.